Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según en el horario y en el lugar donde se encuentren. Bienvenidos a DIPU para Todos. Hoy es 9 de noviembre del año 2022 y nuevamente estamos aquí en la recta final de los temas de actualidad de derecho internacional público y privado. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bueno, me alegra muchísimo que estos nuevos productos hayan sido del total agrado de ustedes. Somos tendencia número 1 en la universidad. ¿Cómo les parece? Genial. Y vamos a seguir adelante con estos proyectos en donde mostraremos el trabajo de cada una y cada uno de ustedes, en donde veremos en esta sesión temas de importancia no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional e internacional. A continuación, vamos a ver a Valescas Show. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a Valesca Show. En este programa vamos a tener a la representante del Fondo Internacional Monetario, la doctora Su Realeza Majestad Jessica Navarrete. A ver, aplaudan. Su Majestad. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Es un honor para mí estar aquí en este bello platanal. Entonces, gracias, es un honor para mí. Vamos a ver cómo reaccionan estos pobres en este programa al lado de la realeza. Entonces, pues vamos a iniciar. Quiero que me cuentes algo donde tú vienes del Fondo Internacional Monetario. Bueno, lo que le puedo comentar así por encima es que en 1944 se crea por medio de las Naciones Unidas. 45 gobiernos se sientan a la mesa a discutir ciertos asuntos que estaban aconteciendo en la época, porque para los años 30 ocurre la Gran Depresión, lo que significaba que para ese momento la devaluación de las monedas era muy grave. Entonces, ¿qué se sientan a hablar estos 45 gobiernos? Bueno, tenemos que firmar un acuerdo de cooperación económica para suplir lo que le estaban sucediendo a muchos países debido a la devaluación que se estaba presentando en la época. Se firma en Bretton Woods en Estados Unidos y eso es lo que le puedo comentar por encima. Ok. Como nosotros estamos viendo, somos una manada de pobres últimamente, entonces queremos hablar un poco de la inflación. ¿Por qué? La inflación en junio de este año estaba más o menos en 9.7% y el día de hoy, más o menos el último estudio que se hizo en octubre, estábamos en una inflación de más o menos como el 15.22%. Entonces queremos saber, ¿tú qué piensas? Porque Colombia es un estado miembro del Fondo Internacional Monetario y como sabemos ustedes regulan todas las economías y para nosotros es importante conocer qué pasó, o sea, qué está pasando, cómo ves tú el estudio. Bueno, como tú bien lo mencionas, en principio digamos que el principal objetivo del Fondo Monetario Internacional es digamos, vigilar y regular la estabilidad económica. Digamos que nuestro propósito más fuerte es, en principio, dignificar la vida, ¿sí? Para que los ciudadanos y, bueno, los estados que hacen parte del Fondo Monetario Internacional se radiquen cosas como la pobreza. Pero no solamente O sea, como estos pobres que hay aquí. Exacto, como la plebe que podemos encontrar en este platanal. Entonces, evidentemente, esto genera que, bueno, también toca ver otros factores, y es que evidentemente hay un llamado de guerra, si lo pueden llamar así, donde Ucrania y Rusia están en un conflicto de intereses, ya sea como usted o las personas que nos están escuchando lo tomen, y también que lastimosamente nadie se esperaba una pandemia. Y lo que llegamos nosotros a regular es aportarle económicamente por medio de préstamos y demás a países que no tenían una estabilidad económica como lo es Colombia. Entonces llega el Fondo Monetario Internacional a intervenir en las economías porque pues esa es nuestra base, intervenir en las economías en el sentido de que todos mantengan una estabilidad. Pero espera. ¿Intervenir en economías por medio de qué? Porque es algo raro que ustedes estén en Washington y ustedes regulen las economías del país, lo que hacen es subir el dólar, entonces alzan el dólar y la deuda externa de los países, resulta que en nuestro caso un peso, 5.000,
está quintuplicándonos la deuda externa. Entonces ustedes es un poco gracioso, ¿no? Porque entonces vamos a ayudar a todos los países, los vamos a sacar de pobres, pero entonces los sacamos de pobres ¿con qué finalidad? Subiéndoles intereses y que paguen el doble. La estabilidad económica que nosotros les brindamos es la oportunidad para que ustedes puedan acceder, ya sea, pues no es de nuestro interés que se endeuden externamente, sino que lastimosamente ustedes tienen estructuras económicas, políticas y sociales muy débiles que debido a la corrupción los han llevado a que su peso esté tan devaluado a diferenciación del dólar. O sea, a mí no me parece una excusa buena, pero pues bueno, como estamos con la realeza, vamos a continuar, que no me parece que esté bien para nada, pero bueno. Quiero también hablar un poco de la reforma tributaria que está pasando en estos momentos, teniendo en cuenta que la presentamos ante el Fondo Internacional Monetario la semana pasada. ¿Cómo piensas que está esta reforma? ¿Petro sí, Petro no, Petro de pronto? Bueno, como se puede evidenciar, el señor Obando, su ministro de Hacienda, fue a nuestras sedes para presentar la reforma fiscal frente a la reforma tributaria que nos presenta el gobierno de Petro, y como bien comunicaron los medios de comunicación de su país, nosotros dimos el espaldarazo. ¿Por qué? Evidentemente en Latinoamérica están surgiendo nuevos tipos o nuevas formas de ver la economía de forma progresista, donde la forma de recaudo, digamos, de la forma en la que recaudan los países en estas nuevas propuestas, que no solamente es Colombia, sino también un país como Chile, nos muestran ese tipo de cambios económicos por medio de la inclusión. Hay nuevas formas de recaudar, no solamente son las grandes empresas y digamos, las común, digamos lo que se llama petróleo. O sea, más persona natural. Exacto. Yo estuve leyendo. Sino que incluyen temas como agro, ¿sí? Donde el café colombiano es como el signo, la insignia. Y el petróleo. El petróleo y demás factores. Entonces, digamos que es una forma nueva y muy innovadora, porque puesto a que a Petro lo han elogiado varios economistas. Entonces, ¿qué postura toma el Fondo Monetario Internacional? Sí, le damos el espaldarazo, estamos de acuerdo con las propuestas, no estamos diciendo que estamos de acuerdo en todo, porque no se puede, digamos, desde una perspectiva externa a entrar en la aplicación de la misma, sino que simplemente de forma la creemos correcta. Sí, además se va a hacer un recaudo más o menos de 25.9 billones, que ni siquiera se saben en qué se van a invertir realmente. Y bueno, en este momento vamos a entrar en una sección de nuestro show que se llama Colombia Responde, porque efectivamente los colombianos deberían saber de qué se trata la reforma. Entonces vamos a elegir a 2 personas de este público que está más o menos, y pues vamos a iniciar con el señor que está ahí mirándome. Si quiere, venga, señor. Se va a ganar la oportunidad de ser famoso y estar en este show tan famoso. Siga, tranquilo, venga. Gracias. Como brilla de lindo. Siga, ¿cómo está? Perdón, permiso. Sí, sí. Su No majestad. se asuste. Bueno, le vamos a hacer una pregunta y usted va a ganar el grandioso premio de estar al lado mío. Entonces, en la reforma tributaria de este año, ¿se va a tocar el IVA, sí o no? Sí, en algunos productos. No, qué mal colombiano eres. No se va a, para que ustedes estén informados, el IVA no se va a tocar. Este fue como lo que respaldó esta reforma y la gente va a estar mejor porque no va a tocar a como a ninguna clase medio baja. Entonces, muchas gracias, en el honorable premio, un aplauso. Vamos a elegir a alguien del público y que no esté mirando y que no quiere. Ven, tú, ven. Sí, ven. Bravo, anímate, vamos. Esta es fácil, yo la acabé de decir, no hay problema. ¿Cuánto va a ser el recaudo de la reforma tributaria? ¿Cuántos billones? 20 y algo. Ánimo. 23, 29. Bueno, cerca, no sabe, no responde. Para que ustedes tengan información, 25.9 billones de pesos son los que se van a recaudar. Muchas gracias. Bueno, vamos a perder la oportunidad de estar con esta majestad. Y la última pregunta que le vamos a hacer es un tema bien interesante que como buenos colombianos nos gusta, pues un poquito de candente, de chisme, y quisiéramos saber
hemos escuchado unos temas de corrupción en este órgano tan importante que es el Fondo Internacional Monetario. Quisiera que nos hablaras un poco de ello. No tengo conocimiento de qué me está hablando. Sí, te invitaría a que leas las noticias y te informes de lo que está pasando ahí adentro. Pero este es el país de la desinformación, no entiendo. Qué difícil es estar con su realeza y que no sepa ni siquiera lo que está pasando en su organización. Pero bueno, terminamos este show. Muchísimas gracias por asistir y estar con nosotros esta noche. Esperamos que se hayan llevado algo de esto y que estén muy bien. Muy bien, continuamos aquí en Dipo para Todos y aquí también hay espacio para el deporte. Vamos en directo a la arena UFC Dipu, en donde tendremos una de las grandes controversias y confrontaciones respecto al cambio climático. Buenas noches, damas y caballeres también, porque en este espacio somos inclusivos. La noche de hoy nos reúne un round entre cambio climático y organizaciones, el cual estará conformado por un lado la pareja de musculosos, formidables, fortachones reconocidos internacionalmente, Johan Trujillo y Jimena Castillo. Por otro lado, tenemos a las rubias, bellas, hermosas, maravillosas, Daniela Pinzón y Carolina Rivera. Y es que el tema que nos reúne es bastante interesante. Se van a enfrentar en 2 rounds y el primer round es el petróleo. Bien, y como segundo round tenemos las bombas nucleares. En cada round, cada uno de los integrantes tendrá máximo 5 minutos para exponer sus fundamentos y argumentos. Y luego de que se termine este tiempo, sonará la campana para así darle paso a su contrincante, el cual también tendrá que exponer sus fundamentos y argumentos. Teniendo en cuenta que en cada round va a exponer uno de cada grupo, al finalizar las respuestas se abrirá una urna virtual donde nuestro público podrá votar a través de la página www.ufcdipu.com. Sean todos bienvenidos a la UFC Dipu. Buenas noches, en este caso yo les voy a hablar acerca del petróleo, por qué debemos disminuir el consumo, la extracción y más que todo el hecho de hacer hidrocarburos. Hay algo muy importante sobre los hidrocarburos y es que el uso de este material genera efecto invernadero, ya que genera dióxido de carbono. El efecto invernadero, ¿qué causa en el mundo? Genera que se aumenten las temperaturas de la Tierra y por consiguiente, asimismo, hay deshielo de los polos. Algo muy importante que hay que tener en cuenta y que no ha sido así revelado en el mundo es que si se genera el deshielo de los polos, esto causa muchas bacterias que no han sido descubiertas por el mundo, incluso pueden ser peor que el COVID-19. En este caso, como les venía indicando, el petróleo pues debe ser como tal disminuido en su básicamente completamente. Podemos ver también que a nivel mundial solamente existe una organización que es la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que únicamente se basa realmente en la disminución o el aumento de barriles de petróleo en su producción, pero como tal no se basa
en el medio ambiente, no le dan importancia a esto como decía ya, tan importante, porque realmente los países que hacen o que son integrantes a esta organización son países petroleros como Venezuela y Arabia Saudita. Para dar un poquito más de contexto, tenemos un caso muy importante que fue el vertido de petróleo más grande que ha existido en el mundo, que fue el de Deepwater Horizon, que fue en el Golfo de México, en el año 2010, el día 20 de abril del 2010, como les venía indicando, se generó un vertimiento de petróleo de más de 779.000 toneladas de este crudo, que al día de hoy todavía partículas todavía existen y se tiene comprobado que muchos animales todavía han sufrido por este crudo. Ahora, en el tema de que podamos reemplazar completamente el petróleo, es lo fundamental, es lo que se debe llevar a cabo, porque podemos ver, por ejemplo, el plástico. Una bolsa plástica dura aproximadamente 500 años en ser degradable, igual que las botellas plásticas dura más o menos 55 años. O los hidrocarburos como la gasolina, podemos ver que ya compañías como Tesla han implementado que se cambie los hidrocarburos por los carros eléctricos. Claro que es costoso, sí es costoso, pero hay que ver en el mundo en el que estamos, qué le vamos a dejar de mundo a nuestros hijos, a nuestros nietos, si lo estamos acabando todo en este momento. Esta sería como mi intervención. Buenas noches para todos. Bueno, debatiendo a mi compañera, es muy utópico lo que dice, porque básicamente cambiar el petróleo es muy difícil en el mundo en el que estamos, y creo que deberíamos ver mejor el contexto de la civilización en la que estamos. Como le está diciendo mi compañera, al final el plástico es algo que contamina, y eso se lo voy a dar a favor, pero es algo necesario para la humanidad. Es necesario para... Nosotros utilizamos el plástico y es necesario, igual que el petróleo. Entonces, para seguir argumentando, lo que se trata de buscar, digamos, en el sentido del fracking, tratamos de disminuir los gases invernaderos, disminuyendo la expulsión del H2O. Esto genera, pues obviamente que tienen que entender que el fracking lo que hace es taladrar a profundidad vertical, 3.000 metros a profundidad, y lo que hace es que el agua baja con unas sustancias que todavía no han dicho cuáles sustancias son, pero que es el 0,56%, y arena. ¿Qué genera eso? Cuando entra a las profundidades, la presión genera que se fracturen las rocas. Al fracturar las rocas con los químicos expulsan todo el petróleo y los gases que necesitamos, y esto genera que pues podamos expulsarlos, y la arena lo que genera es que estas fracturas se mantengan abiertas mientras se hace la extracción. Pues lo que buscamos con el fracking es disminuir la energía que se utiliza para sacar el petróleo, y es muchísimo más económico. Tenemos que tener en cuenta que el petróleo es el oro negro del mundo. Tenemos que ver que algunas economías de muchos países se basan en el petróleo, y no podemos decir de un momento a otro que vamos a cambiar el petróleo por energías renovables, como lo puede ser la energía solar o la energía eólica. ¿Por qué? Esas energías no son constables, no tienen una constable de... Si se va el sol, pues básicamente no hay energía solar. Y si no hay aire, y si no hay viento, pues tampoco hay energía eólica. ¿Qué nos queda? El petróleo. ¿Por qué? Porque es una energía que está totalmente pues comprobada, que si, como le decía mi compañera, en los carros eléctricos, pues la carga va a durar aproximadamente 4 horas, 8 horas, y para los transportes de largo viaje, entonces, ¿qué utilizamos? Eso es una pregunta válida, ¿cierto? Porque con el petróleo estamos dando una energía constable, y
y vamos a mantener que sea más perdurable pues, esta energía. Ese sería mi argumento. Muchas gracias. Muy bien. Comenzando con las bombas nucleares, el cambio climático que ha tenido esta energía ha producido que esta energía sea cada vez más peligrosa, tanto para nosotros como para el medio ambiente. Aparte de esto, nuestras generaciones van a quedar afectadas por los residuos que a llegar a hacer en nuestro aire para que en ellos puedan también verse afectados. Como lo vemos en el caso del Chernobyl, este ha sido un caso, un accidente nuclear y una historia en la cual estas bombas atómicas han dejado muchos residuos. En 1986, este accidente generó que más de 830 millones de personas se vieran afectadas a futuro, a mediano y a largo plazo. Esto hace que estas personas también tengan problemas de salud y puedan verse muy afectadas en su estado económico y también en su estado físico. También vemos el caso del accidente de Japón en 2011, cuando, pues sí, por causa del terremoto y el tsunami que produjo esta afectación y este accidente, indicó y produjo esta afectación climática. El problema en que gracias a estos residuos de las radiaciones afectó mucho a las personas y más aún en estos dos accidentes cuando las autoridades y el poder no avisó con anticipación a las personas para que ellas evacuaran, así afectando aún más su salud y su estado a futuro. También tenemos el caso de la presa de las Tres Gargantas en China, cuando a causa de esta gran oportunidad que ellos hicieron en China para que pudieran también cambiar, afectó también mucho el grado de la afectación tanto en la especie por el medio de la selva a las personas que vivían en ese momento, quitaron muchas expropiaciones y también a causa de esta presa, los peces y los animales acuáticos se redujeron aún más. Sin embargo, a partir de esta presa también se produjeron muchos más beneficios para ellos. Sin embargo, estas afectaciones causó de que más de 15 toneladas más de 15 toneladas de estas radiaciones atómicas se produjeran, afectando aún más así al mundo. Como bien lo decía, estas afectaciones y estas radiaciones que van a dejar afectarán mucho a nuestras generaciones que van a llegar. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? Como bien lo decimos, las energías renovables nos podrían ayudar, sin embargo, la energía hidráulica también. Pero, ¿qué podría pasar o qué podría llegar a que nosotros pudiéramos optar por este camino? Pues de que efectivamente el país tenga el agua necesaria para que pueda producir esta energía. Pero si no la hay, no podríamos hacer uso de esta energía. Pero sí lo hizo un país que fue Noruega. Sin embargo, estas energías renovables la utilizó Alemania en el año 2020. Sin embargo, fue causa o lo ayudó fue por el coronavirus, pues porque el coronavirus llegó y estas energías y las fábricas, los vehículos, esto hizo que redujera estas situaciones y ayudó a que Alemania tuviera esta energía renovable. Entonces, el problema aquí es que sabemos dónde están estas radiaciones, sin embargo, y sabemos que no podríamos ir a estas radiaciones porque estas radiaciones
son un conjunto en las cuales se quedan en un punto. Puede ser que sí vayan a un punto a otro, pero no se movilizan tanto como el petróleo o la quema del carbón, donde estas efectivamente las respiramos día a día. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Mi postura para controvertir lo que dice la compañera Daniela. Este tipo de energías no son del todo peligrosas, pues dentro de las bombas atómicas se hace uso de la energía nuclear. Esta energía nuclear a hoy trata de postularse o de imponerse como una energía limpia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere impulsar a través del uso de las energías solares y las energías eólicas, incentivar pues esta misma energía limpia. Ya sabemos que las energías solares son las que se reciben a través de los paneles solares y las energías eólicas son las que se reciben a través de la fuerza del viento. Esto con el fin de disminuir el dióxido de carbono, que pues es el que realmente trae la afectación al medio ambiente y genera pues una afectación asimismo en el cambio climático. Dentro de las bombas nucleares, el tema de las radiaciones no ha sido del todo malo, ya que en la era atómica este tipo de radiaciones fueron utilizadas en su momento para contrarrestar aquellas enfermedades como el cáncer, ya que en su momento pues algún estudio científico comprobó que lograba eliminar ciertas células. Sin embargo, pues en la actualidad eso ya no se realiza. También es importante determinar que la organización OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, es un organismo que actúa en defensa o a favor del derecho nuclear, esto con el fin de que algunos Estados miembros que quieran hacer uso de este tipo de energía pues puedan acudir a este tipo de organismo donde van a recibir asesoría, van a recibir garantías y a su vez como cierta seguridad para que puedan hacer uso de este tipo de energía. Bien, estamos de nuevo aquí en DIPU para Todos y atención, viene un nuevo concurso que es original de este curso, original 100% de las mejores estudiantes de Derecho Internacional. Vamos con 100 litigantes dicen. Buenas noches para todos, bienvenidos televidentes, participantes y público. El día de hoy tenemos una emisión más de nuestro programa 100 litigantes dicen. El día de hoy tenemos un programa especial, un programa dedicado al derecho internacional. El programa del día de hoy tiene un formato especial, ya que 100 de nuestros litigantes dedicados al derecho internacional formularon una serie de preguntas para que 2 de nuestras especialistas respondan el día de hoy. ¿Qué ganarán? Claramente. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí el día de hoy? Pues como el eslogan de nuestro programa lo dice, si el litigio en Colombia no le ha dado el viaje de sus sueños, aquí lo puede conseguir. Como sabemos que la situación está un poco complicada, queremos desestresarlos de las tareas diarias. Los vamos a enviar, la ganadora claramente, la vamos a enviar con todos los gastos pagos a una expedición subacuática al destino de su preferencia. Claramente con 10 millones de pesos para que tenga para fiestas, gastos y para que nos compre un recuerdo. Perfecto. Es importante que tengan en cuenta que las ganadoras de hoy tendrán que justificar sus respuestas. El programa habla del derecho internacional, habla del patrimonio cultural subacuático y es importante pues que también conozcamos a nuestras participantes. ¿Están listos para presentarlas? ¡Sí! Perfecto, continuamos con ellas. Con ustedes
presentamos a nuestra litigante, nuestra egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Derecho Internacional Humanitario, egresada también de una maestría en la Universidad de Oxford. Con ustedes, la estimada doctora Catherine Pedraza. Bueno, buenas noches, mucho gusto, estoy muy feliz de estar aquí, muy feliz de participar en este concurso tan renombrado. Es un honor estar aquí con toda la energía dispuesta para ganar. Perfecto, muchas gracias, me encantan esos ánimos. Y ahora con ustedes a nuestra segunda participante, la doctora Diana Cantor, egresada también de la Universidad Cooperativa de Colombia. Useístas en el programa del día de hoy. Me agrada, me agrada. Ella también es magíster en el Derecho Internacional, Derecho Público y Privado de la Universidad de Ottawa. Con ustedes, la doctora Diana. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, bastante sorprendida, ¿sí? por tanta gente y gracias. Perfecto. Me agrada el entusiasmo y las profesionales que tenemos el día de hoy. Pero bueno, ahora sí, vamos a explicar las reglas del juego. Primero, vamos a realizar una serie de preguntas relacionadas al patrimonio cultural subacuático, al cual vienen representando muy bellas ustedes el día de hoy, al patrimonio subacuático. Perfecto, listo. Las reglas del juego consisten en: se realizaron unas preguntas, 100 de nuestros litigantes realizaron una serie de preguntas, las realizaré una vez formule la pregunta, apenas termine, tienen la posibilidad de activar el silbato, la que primero lo haga, responda y justifique su respuesta, ganará el punto completo. ¿Entendido todo hasta el momento? Sí, señora. Perfecto. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Qué es el patrimonio cultural subacuático según ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios? Doctora Catherine. Bueno, el patrimonio subacuático hace referencia al patrimonio arqueológico en un contexto subacuático, el cual contiene esculturas, arqueologías submarinas o subacuáticas como tal. También se encuentran ciudades sumergidas, se encuentran pinturas bajo unas cuevas sumergidas y cantidad de asombrosos hallazgos que encontramos en un mundo subterráneo. Perfecto, perfecto. Déjame confirmar con mis 100 litigantes, a ver si es correcto. Es correcto, tienes el punto. Perfecto, bueno, hasta ahora estamos empezando y me gusta el potencial, noto potencial. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué es el patrimonio cultural subacuático según la Convención de la UNESCO? Creo que tenemos una clara ganadora. Doctora Diana. Muchas gracias. Según la UNESCO, el patrimonio cultural subacuático es el que se encuentra, valga la redundancia, sumergido bajo el agua. Este debe estar sumergido durante mínimo, 100 años, ¿sí? Estos hallazgos son rastros humanos existentes y ellos deben tener un carácter arqueológico, cultural e histórico. Perfecto, perfecto. Me gustan sus respuestas, pero tengo que pedirle a nuestros 100 litigantes. Es correcto, doctora Diana, tienes el punto completo. Bueno, doctoras, ahora sí, cuéntenme. Tengo una duda, o bueno, nuestros litigantes tenemos una duda y es: si alguna persona natural o jurídica, nacional o extranjera, quisiera realizar una exploración o remoción del patrimonio cultural sumergido, ¿se debe tramitar algún permiso, alguna autorización o cualquier persona puede acceder a ellos? Doctora Catherine. Bueno, gracias. Por supuesto que tienen que tener un permiso.
Este permiso, bueno, es una autorización la cual tiene que ser precisa y va a ser temporal. Esta petición la tienen que hacer ante el Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Arqueología del Ministerio de Defensa Nacional. Como decía, este permiso va a ser temporal y preciso, solo para los fines a los que fue solicitado. Perfecto, perfecto. Una respuesta muy completa. Y me comentan que efectivamente nos llevamos el punto completo. Bueno, hasta este momento la competencia está reñida, tenemos conocimiento y pues interesantes sus posiciones. Bueno, continuamos con la cuarta pregunta. Ok, en relación a su anterior respuesta, a la anterior pregunta, ¿qué pasa si al momento de gozar con este permiso se produce algún hallazgo y la persona que lo encuentre puede quedarse con él? Doctora Diana. No se puede quedar con el hallazgo, ¿sí? Pero si esta persona demanda como tal a la entidad, a la entidad quien le brindó la autorización, debe darle como tal las coordenadas exactas en donde se encuentra este hallazgo. ¿Qué pasa si efectivamente encuentran este hallazgo, ¿sí? Esta persona se puede quedar con un porcentaje del valor y este porcentaje lo determinará el gobierno nacional. Me agrada esa respuesta. Vamos a preguntarle a nuestros 100 litigantes. Es correcto, doctora Diana, te llevas el punto. Perfecto, continuamos con la quinta pregunta, en relación a la anterior. Bueno, encontraron este patrimonio, estos tesoros. ¿Qué hacen con estos hallazgos? ¿Los dejan en el mismo lugar donde fueron hallados? Doctora Catherine. Muchas gracias. Bueno, esto le compete al Ministerio de Cultura definir qué va a pasar con estos hallazgos. Sin embargo, se pueden generar convenios administrativos con entidades públicas o privadas, las cuales tienen que tener como objetivo principal o como actividad principal la creación de estos espacios culturales y, por supuesto, abiertos al público. Me gusta su posición, no es favoritismo, me gustan las respuestas, no estoy diciendo nada. ¿Vamos a confirmar con los 100 litigantes? Es correcto, doctora Catherine. Bueno, llegamos a un punto importante en la competencia, casi que la recta final. Vamos a hacer una pregunta en la cual la que gane el turno tendrá que sustentarme las dos primeras respuestas. ¿Listo? Es una pregunta completa, ¿vale? Por favor, menciónenme 4 colecciones de los museos estatales que contienen patrimonio cultural subacuático. Doctora Diana. Bueno, 4 colecciones. La primera es Nuestra Señora de Atocha, la segunda es Mozarrón, la tercera es Bajo Campana y la cuarta es Bontown. Perfecto. Perfecto, perfecto. Como decía, si me responden los 4 museos estatales, por favor hábleme de 2 de ellos, de los más importantes, los que considere usted. Bueno, a continuación voy a explicar. La primera es Nuestra Señora de Atocha. No quiere decir que sea la Virgen del Carmen, que sea Nuestra Señora de Chiquinquirá, no, señores. Esta colección, Nuestra Señora de Atocha, significa un barco, ¿sí?, que se encargaba de transportar metales preciosos hacia España. Un día de ellos, cuando iba a transportar este cargamento, sí, aparte cargaba también contrabando, no todo puede ser bueno lastimosamente, cargaba también cierta cantidad de personas y un día un huracán pues se encontró lastimosamente con esta embarcación y lo quiso fundirla. Aparte de eso, no
no se hundió solo esa embarcación, sino varias embarcaciones. Otra colección es Mazarrón. ¿Sí? Mazarrón, ¿qué significa? Significa que un grupo de arqueólogos estaban explorando en la playa de la isla Mozarrón y ellos se encontraron con varios cilindros, digámoslo así, que sobresalían aproximadamente 10 centímetros del agua. Ellos estaban cubiertos de un tipo de musgo. Entonces ellos por eso empezaron a investigar ello y se dieron cuenta que se encontraron contra una cronología de un barco antirromano. Perfecto, perfecto. La super respuesta, mi doctora Diana, me le quito el sombrero. Bueno, pues más que nada el punto te lo llevas completo, eso sí, no hay duda. Bueno, continuamos con la 7ª pregunta. Ahora que ya tenemos esta respuesta anterior, menciónenme los museos que contienen dichas colecciones. Le ganaron el turno, doctora Diana. Bueno, hay 3 museos que principalmente tienen las colecciones que mencionaba la doctora Diana. En primer lugar, el Museo Arqueológico Subacuático de la Arcua, el Museo Nacional y el Museo de América. Estos 3 están ubicados en España, por supuesto. Perfecto, perfecto. No cuestionaré nada. Bien, bien. Y te ganas el punto completo. Nuestros 100 litigantes están como piadosos el día de hoy. Mentiras. Perfecto. Vamos a hacer la 8ª pregunta. Bueno, esto es un poco más de contexto, teniendo en cuenta las conversaciones que tuvimos con nuestros 100 litigantes, y es que tengo entendido que existen varios museos submarinos en el mundo. Uno de ellos es el Underwater Sculpture Park en Granada. Háblenme de este. Doctora Diana. Muchas gracias. Este museo fue creado por el arqueólogo Jackson Taylor. Qué pena el inglés, no soy bilingüe, digámoslo así. Este arqueólogo fue reconocido mundialmente porque fue el único arqueólogo que logró una fusión, qué pena, visual con el arte y con la naturaleza, ¿sí? Este arqueólogo decidió crear este museo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que en los últimos 10 años varios arrecifes se estaban dañando y por eso él decidió crear varias esculturas de forma humana y varias embarcaciones, ¿sí? Él creaba estas esculturas con hormigón y con varilla corrugada. Perfecto, doctoras. Me gusta esta respuesta. Creo, y necesito comentarles, que estoy teniendo una pequeña interferencia en cuanto a esta pregunta. Hablé con nuestro BARF encargado y me comenta que las 2 respondieron al tiempo. Tocaron el silbato al tiempo, entonces decidimos que el punto se los vamos a dar a las 2. Sin embargo, doctora Catherine, quiero que me cuente algo sobre el Museo Subacuático de Arte Musa en Cancún, México, para justificar este punto. Perfecto, pues escogió el que me encanta. A ver, este museo es para mí el mejor de todos. Está ubicado en las costas de Cancún. Es considerado el museo más grande del mundo, el cual tiene unas esculturas, 400 esculturas específicamente, en un radio de 150 metros. Por eso es considerado el más grande del mundo. Asimismo, tiene como principal función o actividad, propósito, como lo mencionaba la doctora Diana, el reconstruir arrecifes de coral. ¿Por qué? Porque también es creación del artista Jason Taylor, de igual forma, y también busca crear un ambiente, un hábitat nuevo para las especies.
Muchas gracias por sus respuestas, por sus intervenciones el día de hoy. Y bueno, para todos, como para mí y para ustedes, en este punto creo que perdimos un poco la cuenta de los puntos, quién va ganando y quién va perdiendo. Tengo una noticia que es importante. Esta última pregunta define todo porque vamos empatadas. Es la última pregunta del todo o nada. ¿Quién se va de viaje con esos 10 milloncitos? ¿Quién se va de fiesta? Porque pues el litigio no dio, pero bueno. Listo. Vamos por la pregunta número 10. La final. Cero nervios, cero nervios. Si saben, pasan, ganan. Como diría un buen profesor en un parcial. Pero bueno. 10ª pregunta. ¿Qué ventajas ofrece la ratificación de la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático? Doctora Diana. Bueno, como bien sabemos, la Convención de la UNESCO es un instrumento jurídico internacional, ¿sí? Las ventajas de que los estados partes firmen como tal, ratifiquen esta convención, ¿qué significa? ¿Cómo se van a ayudar entre ellos? Ellos van a cooperar y se van a ayudar mutuamente para garantizar la protección y la guía del patrimonio cultural subacuático. También, ¿qué pasa? Ellos van a tener la posibilidad de que si alguno se da cuenta que tiene un patrimonio y el otro estado no se da cuenta, ellos por obligación se tienen que comunicar y brindar la información. Asimismo, estos estados partes tienen como la facilidad de sensibilizar a la población para que cuiden el patrimonio cultural subacuático. Gracias. Bueno, mis queridos colegas, creo que tenemos una clara ganadora el día de hoy, que es la doctora Diana. ¿Algunas palabras, doctora Diana? Muchísimas gracias por esto, la verdad no me lo esperaba, ¿sí? Y vale la pena seguir luchando por lo que queremos. Muchas gracias. Doctora Diana, en breve vendrá nuestro modelo con su premio. Bienvenido al modelo, por favor. Hacemos entrega de este premio y esto sería todo por hoy en un programa más, una emisión más de nuestro fiel concursante y de nuestro excelente programa 100 litigantes dicen. Estamos de vuelta aquí en DIPU para Todos. Bien, ahora vamos a hablar de uno de los temas de mayor importancia y además es muy truculento. Oigan, aquí en el auditorio, ¿ustedes sabían que los deportes que más amamos tienen un vínculo con el área jurídico internacional? No. ¿De verdad? Sí. Bueno, a ver, quiero que los futboleros, aquí, ¿dónde están los futboleros del curso? Estamos cerca de un campeonato del mundo, ¿verdad? ¿Por quién van? Brasil, ok. Claramente, bien. ¿A quiénes les gusta el tema de la gimnasia? ¿Los Juegos Olímpicos? ¿Nadie? ¿El ciclismo? ¿El ciclismo dónde están los ciclistas? Bueno, vamos a ver en esta sección que se llama DIDIPU todo lo relacionado con esta extraña vinculación entre el deporte y el derecho internacional.
Hola, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí esta noche acompañándonos en este programa que es de DIPU, Deporte y Derecho Internacional para todo el mundo. Esta noche nos acompaña dos personajes súper importantes para el deporte. Con nosotros está la doctora Mary Rosero, abogada del externado en Derecho Internacional y el Deporte, y por acá tenemos al doctor abogado y representante de la DIMAYOR. Es un placer tenerlos esta noche con nosotros y también un agrado de poder compartir toda esa sabiduría que ustedes tienen, todo ese conocimiento en cuanto al deporte. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que nos tiene pues pensativos, nos tiene muy acongojados más que todo a las mujeres, porque el derecho, el deporte femenino nos ha traído nostalgia de cierta manera, porque las mujeres no hemos sido reconocidas en el deporte. Estas chicas de la sub-17 se miran un poco como rechazadas, no tienen las mismas ventajas que tienen los de la DIMAYOR. Entonces yo quiero preguntarles, esta noche es bueno pues tener a una mujer y a un hombre, porque así tendremos una balanza respecto a este tema. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor Héctor, ¿qué piensa o cuál es el principal inconveniente que hay respecto al fútbol femenino colombiano? Bueno, Mafe, muy buenas noches, gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar acá compartiendo el panel contigo, con la doctora Mary. Frente a la pregunta, es algo muy curioso porque siempre se ha hablado que existen las diferencias entre los chicos y las chicas, y más en nivel futbolístico, como lo ha sido en los últimos 2 años. ¿Sí? Desde la Federación Colombiana de Fútbol quiero aclarar, se trabaja desde un principio para poder que estas diferencias, entre comillas, no se vean. ¿Cuál es el principal problema? El fútbol femenino para nadie es un secreto que no tiene la misma acogida, el mismo recibimiento que tiene el fútbol masculino, ¿sí? Esto lleva a que no genere la misma cantidad de dinero que generan los chicos, ¿sí? Que nos lleva al primer inconveniente, que es lo que muchas mujeres pelean, que por qué en el fútbol femenino no se les paga igual a las chicas que a los chicos. ¿Pero esto no suena un tanto machista? Teóricamente sí, pero si nos vamos a la práctica desde el comercio, desde lo que es el marketing, desde lo que es la inversión de un equipo de fútbol, se da cuenta uno que efectivamente no se está generando la cantidad de dinero para poder pagar. Se les paga en la medida en que se genera el dinero. No es que exista que por ser mujeres se les va a pagar menos, ¿sí? A los chicos se les paga, por poner un balance, se les paga el 25% de lo que generan, a las chicas se les paga el 25% de lo que generan, ¿sí? Lastimosamente, a nivel cultural y más en Colombia, lo vimos con la última liga, el último campeonato de la liga femenina, no se tuvo la acogida o el recibimiento que se esperaba. Si bien se hizo una campaña publicitaria de que se iba a implementar la liga femenina, si bien salieron grandes equipos como lo fue el América, como lo fue Atlético Nacional, para implementar sus equipos, sus filiales femeninas, no se tuvo la acogida del público para poder generar las ventas en taquilla que se esperaban. Claro, sí, eso se evidencia, pero vamos por pocos, ¿no? Creciendo y es importante pues que nosotros, bueno, estas chicas de la sub-17 han sacado el rostro, ¿sí? Han sacado el cuerpo, así como no lo han hecho pues los hombres en este caso. Sin duda. Y ellas pues ya se ha escuchado a nivel internacional, ¿sí? Ha sonado, entonces vamos escalando ya por pocos, pienso Claramente, yo, y sí. tal vez llegar hasta ese mismo nivel que los chicos han logrado obtener. Por este lado, doctora Mary, buenas noches. ¿Usted qué piensa al respecto? Con respecto a lo que dijo el doctor Héctor y pues a lo que está pasando actualmente. Buenas noches, María Fernanda. Buenas noches a este público que nos acompaña hoy. Bueno, yo centro ahí el tema en dos, digamos, por una parte están las chicas que han alcanzado un merecido lugar, un segundo lugar
Aquí en Colombia lamentablemente no se les hace una difusión importante a través de medios. Ellas, después de la selección de Brasil, que tiene ya más 9 copas, nuestras chicas ya ocupan el segundo lugar, y eso no, aquí en Colombia no se le ha dado la difusión importante. Y me gustaría ahí preguntarle al doctor Héctor en el sentido en que, si bien digamos el deporte femenino no genera el tema de recaudo como con la selección de varones, hay que tener en cuenta que tradicionalmente el fútbol siempre ha tenido un impulso yo creo que desde la antigua Grecia vienen, digamos, estos equipos, pero el fútbol femenino más o menos hace unos 20 años hacia acá ha venido de a poco, hasta hoy que se empieza a evidenciar. En este momento, hablando del tema claro de Colombia, las chicas se abrieron paso ellas solas, porque nadie les puso cuidado, nadie les estaba, digamos, apoyando, ni con recursos, ni con publicidad, pues para, en partidos de liga importante, para que se evidenciara lo grande que ellas ya estaban construyendo. Entonces, en ese sentido, yo sí difiero del doctor Héctor en el sentido en que siempre la excusa es que no hay recursos, pero la pregunta sería, ¿qué han hecho ustedes para lograr que las chicas tengan digamos que unos apoyos, tanto en el tema gubernamental por una parte y por el sector privado? Yo pienso que ahí se ha ido excluyendo de alguna forma. Fuerte pregunta. Bueno, realmente sí, es un tema bastante complejo y delicado por las partes que intervienen, ¿sí? Desde la federación hemos acatado y hemos tratado de tomar modelos internacionales como lo ha sido también Inglaterra, Italia, España, Francia, nuestro vecino más cercano México, que cuentan con selecciones femeninas bastante sólidas, ¿sí? Frente a la estructura del fútbol femenino, hablando como tal. Tanto así que una de las principales campañas que se realizó ahora último para este torneo, donde las muchachas obviamente salieron subcampeonas y pudieron levantar, como bien lo decía Mafe, dejar el nombre de Colombia en alto, fue precisamente la presentación de la nueva camiseta, ¿sí? Que se hizo a través de las muchachas, fueron las primeras que salieron con la camiseta del último modelo, ¿sí? Desde lo gubernamental, desde a nivel nacional, nosotros lastimosamente el Mundial de las chicas ocurre o se presenta o se desarrolla en un marco en el que no contamos con la liga femenina local que habíamos llevado anteriormente, ¿sí? ¿Esto qué causó? Que obviamente, lo que dice la doctora Mary, que no lo vamos a negar acá, las chicas no contarán con el apoyo respectivo. No quiere decir que a la falta del apoyo, la federación, la federación no haya hecho lo que estaba a su alcance para poder darles a ellas el paso. Si bien ha sido un camino difícil, como usted mismo lo dice, como usted mismo lo indica, esto es un proceso de crecimiento, ¿sí? Si nos ponemos a detallar, el fútbol femenino hace 20 años, 10 años, nadie hablaba de eso. Hoy en día ya contamos con una competencia internacional como es el Mundial Femenino. También lo contamos en niveles mayores, sub-17 y también a nivel de fútbol sala. Sí, eso es correcto. ¿Cómo vemos o cómo lo ve usted, que está en la DIMAYOR, los escándalos que se han visto envueltos por los acosos laborales, los acosos sexuales que han tenido? Incluso una de las chicas denunció estos acosos sexuales con el ex técnico. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha respondido o qué ha respondido al respecto la Federación Colombiana de Fútbol? ¿Qué ha dicho la FIFA? ¿Sí? ¿Qué ha dicho todas estas que representan pues el deporte? Usted, bueno, que está al tanto de todo. Frente a los temas de abuso sexual, de acoso laboral, la FIFA ha sido tajante y ha sido radical frente a estos temas, tanto así como con temas de racismo, que bien nos podemos dar cuenta que la FIFA ha tomado medidas para el tema de no racismo en competencias europeas y también a nivel Conmebol. Ha sido
tajante al decir no vamos a apoyar, no vamos a encubrir, no vamos a tapar ningún tipo de escándalo. Las personas que están dentro de las federaciones, dentro de los clubes, tienen que ser conscientes del nombre que están representando, ¿sí? Lastimosamente, como tú lo indicabas, el último incidente que tuvimos con el ex técnico de la selección femenina, la federación tomó las decisiones y se realizó la investigación pertinente. Si bien no es un secreto para la sociedad que lo que se llevó a cabo desde la federación no fue aceptado socialmente, no quiere decir que la investigación haya quedado ahí. Nosotros hicimos las debidas indagaciones, implementamos las sanciones respectivas, tal cual como están contempladas directamente en la FIFA. Quiero ser claro y enfático en que nosotros nos regimos directamente según los parámetros que nos expresa la FIFA para esos temas. Es importante, sí, porque las chicas no se van a quedar calladas y esto pues no se queda ahí, tiene que buscarse el fondo de todo esto y sí, es importante. ¿Usted qué opina al respecto con estos abusos? Bueno, yo estoy en parte en desacuerdo con el doctor porque a hoy lamentablemente no tenemos ninguna persona juzgada, mucho menos condenada. Es cierto que hubo unas denuncias, sin embargo, no tenemos hoy a nadie condenado por ese tema. Yo creo que el tema que a hoy se ha logrado es que las chicas se han atrevido a denunciar y la sanción social es importante porque eso va marcando un precedente en donde las chicas se van a sentir de alguna forma más tranquilas porque no se está, digamos, el tema de la justicia ahí no ha avanzado mucho. Entonces, yo pienso que en ese tema las chicas son, como digo, las que se han abierto paso, se han arriesgado a que las juzguen, algunas las victimicen con todo ese tema. Y algo importante que sí quiero resaltar frente a este tema es que ahora con la liga que se jugó, las chicas ya se les dio unos espacios en televisión y de hecho ya se veía la algarabía del público apoyándolas y mirándolas digamos, en diferentes medios. Entonces eso quiere decir que sí falta un apoyo y que a las chicas se les abran espacios porque no las ven, es porque pues no se están brindando los espacios. Bueno, doctora Mary, me permito respetar su opinión frente al desacuerdo, sin embargo quiero ser enfático en el hecho de que si bien no se ha llevado a la justicia a las personas que han sido victimarias, entre comillas, frente a estos abusos, no es por la falta de gestión de la federación, ya hace parte de la justicia colombiana de lo que se está llevando a cabo. Traigo la aclaración porque estos mismos escenarios, esta misma situación se presentó en Inglaterra hace aproximadamente 5 o 4 años con la preparadora física del Chelsea Fútbol Club y en la Premier League se tomaron exactamente las mismas medidas y se sancionó a la preparadora, se le puso una sanción frente a la participación deportiva y se le puso una sanción también frente a las actividades sociales que ella comúnmente llevaba. No hace parte de la Federación Colombiana de dirigir o de señalar quién es víctima y quién es victimario. Nosotros realizamos las investigaciones internas, aplicamos las sanciones respectivas y tratamos de que nuestro plantel sea el mejor para evitar este tipo de cosas. Claramente el apoyo hacia las chicas y los chicos frente a este tipo de conductas irregulares no se apoyan, no se encubren, no se les va a brindar un espacio para que puedan hacer uso de esto y poder que sean repetitivas. Queremos que la pelota no se manche, como se dice coloquialmente en el barrio. Así es. Por otra parte, me gustaría cómo se están perfilando las chicas para los próximos partidos. No hay ligas programadas, no digamos, es como si hubiesen terminado un partido y ya se tienen que ir pues, a sus casas o a buscar trabajo porque Exacto. no hay partidos programados para que ellas tengan competencias a nivel internacional. Eso Exacto, es no lo hay que ese me reconocimiento, no digamos que ellas terminan de jugar y ahí se acabó. Bueno, la idea es que aproximadamente en año y medio podamos contar con la liga. Sinceramente es un proyecto que se está retomando, ¿sí? Contamos con la participación de 5 chicas que están en representación a nivel de clubes internacionales, que queremos que obviamente ese número sea mayor y que obviamente nosotros podamos contar también con una proyección que es la liga local. Bueno, sí, perfecto. Ahora pasando al tema de los chicos, decimos que hay aquí
un inconveniente pues que está moviendo todo este año, ha estado moviendo corazones y iras y pleitos por allá. ¿Cómo vemos eso, el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando la FIFA y la UEFA dijeron, o sea, Rusia váyase para su casa? No aceptamos rusos en el mundial, no va a haber, lo cerramos totalmente. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se han pronunciado las dos? Porque hasta donde se entiende por las redes sociales, Putin dijo, a mí no me interesa el partido. Yo peleo es porque se puede decir, mi gente se muere por un mundial y yo lo hago es por ellos, porque por mí, o sea, hemos ganado mucho, pero hasta ahí. No soy fan de eso. Entonces, ¿cómo se han visto envuelto en esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, las medidas que toma la FIFA frente a este tipo de situaciones es extremadamente delicadas y se nos notifica de forma expresa el hecho de lo que se va a llevar a cabo, ¿sí? Personalmente hablando, para mí es algo que no debería pasar. Limitar a una selección a la participación de un mundial no es conveniente, porque en el momento en el que usted decide sancionar X selección por unos conflictos sociales y políticos, ya está trayendo el deporte a un ámbito en el que no corresponde. Correcto. ¿Sí? Esto también se ha visto envuelto en participaciones europeas, como lo ha sido la Champions League y la Europa League, en donde, si bien se corre el rumor de que la FIFA no está tomando las medidas necesarias, ya que equipos ucranianos no han tenido la participación o no han tenido el aliento de su hinchada, de su fanaticada como tal, y los equipos rusos sí, queda la mera expectativa, la mera especulación. Sin embargo, pues somos conscientes de que lo que es la UEFA y la FIFA están tratando de llevar este asunto lo más enmarcado al deporte posible, con tal de que la afición, de que el deporte no se vea, digamos, limitado a este tipo de conflictos que se están llevando. Ok, sí, perfecto. Bueno, como el tiempo es corto, nosotros tenemos un invitado súper especial en este programa que queremos que nos acompañe esta noche para que nos dé un punto de vista. Esta persona es súper estudiada, más preparada que un cumis, como dicen por ahí. Con ustedes queremos tener el honor de presentarles al doctor Camilo Riaño, que nos acompaña esta noche. Por favor, un aplauso para él. ¿Cómo está, doctor Camilo? Buenas noches. Qué placer tenerlo esta noche con nosotros compartiendo este debate. Muy buenas noches, María, a la doctora Susana y a todos ustedes. Buenas noches y gracias por la invitación. Qué bueno. Primeramente quería hacerle una pregunta, que usted sabe, o sea, muy bien sobre estos conflictos que se han sucedido entre Ucrania y Rusia y que esto involucró el partido. ¿Usted qué piensa? ¿Usted piensa que la FIFA tomó atribuciones que no le corresponden al involucrarse políticamente o no? Lo que pasa es que ocurre un fenómeno que es bastante visible en toda la parte jurídico internacional, y es que de por sí este tipo de organizaciones como la UEFA, la FIFA, la CONMEBOL, etcétera, son de carácter privado, pero tienen elementos que lo hacen legítimo a nivel internacional de manera política. Por ejemplo, el hecho de las sanciones que el Shakhtar Donetsk recibió y que la Liga Rusa recibió en la última Champions League, pues fueron determinantes para darle la apertura a otros equipos procedentes de Israel, por ejemplo, de Hungría. Tengo entendido en este momento, perdón, que el equipo más importante de Hungría está participando en la Champions League, así como, por ejemplo, estaba en entredicho la entrada de Rusia al Campeonato Mundial de Fútbol que se va a celebrar en los próximos días. Entonces, es evidente que en este tipo de enfrentamientos deportivos, que incluso han trascendido a la Fórmula 1, a los Juegos Olímpicos, al Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17, etcétera, en otros eventos deportivos también, han sido escenarios en donde este tipo de sanciones que provienen del derecho internacional se trasladan a este tipo de escenarios y son, digamos, apenas la fiel muestra de ese poder implícito que tiene la FIFA, que tiene la UEFA, que tiene la CONMEBOL respecto
a estas situaciones o estas sanciones del derecho internacional. Perfecto, qué buen dato, qué buena información que nos da a nosotros y al público. Mafe, yo aprovechando que el doctor Camilo está acá, digamos que me gustaría preguntarle, doctor, en la FIFA, ¿cuál es el tema de la no intervención de los gobiernos en la FIFA para que pues, no participen las grandes selecciones del mundo? En este caso, bueno, Rusia y Ucrania no están clasificadas, sin embargo, lo que frente a los olímpicos, lo que sabemos es que Rusia les va a permitir, digamos, abrirse campo de alguna forma, pero bajo una bandera neutra. Pero a Ucrania lo tiene un poco más complicado. Lo que pasa es que eso está ligado al principio de la no injerencia en asuntos internos, principalmente. Y remito también a lo que dije anteriormente. Por ser una organización privada, ellos tienen un carácter particular diferente a lo que pueda llegar a determinar o sancionar la ONU o la Unión Europea. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su Gracias a participación, por acompañarnos esta noche y los esperamos en otra oportunidad con The DIPU. Muy bien, estamos en la parte final de este programa de DIPU para Todos y vamos a tener una sección que incluso fue muy célebre en las diferentes radiodifusiones de Iberoamérica en los años 80. Vamos con esta última sección que se llama Pregúntele a la OTI. Buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a este su programa favorito, Pregúntele a la OTI. En la noche de hoy me encuentro con un gran grupo de internacionalistas. Me acompaña el señor Adán Gómez, Haider Melgar y David Álvarez. Como ustedes nos lo han pedido, querido público, en la noche de hoy vamos a analizar el conflicto entre Israel y Palestina, algo que nos lo habían pedido en programas anteriores. Como ustedes ya conocen la metodología de este programa, en la noche de hoy ustedes escogieron 10 preguntas para realizarnos, las cuales nosotros les responderemos para que ustedes tengan un claro panorama sobre el conflicto. Adicional a esto, les plantearé una pregunta, la cual se responderá al final de todo nuestro programa para que tengan claro el conflicto que está ocurriendo en esta parte del mundo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué no se ha podido resolver el conflicto entre Israel y Palestina en el derecho internacional? Después de haber planteado esta pregunta, le pido el favor a nuestro querido público que por favor nos plasme la primera pregunta. Primera pregunta para Adam Gómez. ¿Cuál es el origen del conflicto entre Israel y Palestina? Muchas gracias por tu pregunta. Para responder esa pregunta es necesario remontarnos a finales del siglo XIX, cuando se presenta una ola antisemita por toda Europa. La presencia de los judíos en Europa causa molestia en algunas poblaciones. En respuesta a esta ola antisemita nace el sionismo. El sionismo busca de alguna manera reivindicar los derechos de los judíos y la búsqueda de un estado, de un territorio para ellos. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, el territorio que es dominado por, que hace parte del Imperio Otomano, es entregado para la administración de Gran Bretaña. Cuando inicia y termina la Segunda Guerra Mundial, ya hay un 28% de migrantes judíos ocupando territorio palestino. Se encuentra una coyuntura especial al terminar la Segunda Guerra Mundial porque la comunidad internacional busca reivindicar
todo lo que fue la masacre presentada en la guerra y busca un territorio para los judíos. En 1947, Naciones Unidas realiza mediante la resolución 181 una división del Estado judío y del Estado palestino. Entrega una porción de tierra a los judíos y otra porción de tierra a los palestinos y determina que Jerusalén será observado internacionalmente y administrado de manera internacional. Pero ¿qué pasa? El 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel y ese es el gran detonante para el inicio del conflicto. Pregunta para David Álvarez. ¿Por qué se fundó Israel en el Medio Oriente y no en otro lugar del planeta? ¿Cuáles fueron esas características principales para que se fundara en ese lugar? Buenas noches, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el fundador y activista político Theodor Herzl, que fue el fundador del movimiento sionista, en su libro El Estado Judío planteó dos posibles territorios para fundar el Estado donde se iban a congregar los judíos. Esos dos territorios eran Argentina y el territorio controlado por Palestina, que en ese momento pues digamos era un territorio administrado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero digamos que la opción de que se fundara en territorio argentino fue desechada teniendo en cuenta las connotaciones religiosas y las creencias religiosas del pueblo judío. ¿Qué pasa? En el territorio donde está actualmente fundado Israel, según la tradición judía, es la tierra prometida por Dios. Entonces, en ese orden de ideas, la connotación religiosa fue determinante para que se fundara Israel en el Medio Oriente. Y así lo dejó saber el informe especial sobre Palestina que presentó la Comisión Especial designada por la ONU en la Asamblea de 1947, donde el argumento principal fue que el fundamento de la fundación del Estado judío en Medio Oriente está basado en fuentes históricas y bíblicas. Entonces, eso nos lleva a entender por qué motivo fue que se fundó el Estado de Israel en Medio Oriente. Pregunta para Haider Melgar. ¿Por qué Palestina está dividido en dos territorios? Muy buenas noches. Primeramente vamos a comenzar a hablar sobre la resolución 181 de 1947, la cual fue emanada por la ONU, que en sí, como lo decía Dan, es la partición del Estado palestino en partes iguales y creando un régimen especial para el Estado palestino. Esta sería una primer causal. Segunda causal, encontramos un tema que es unos asentamientos, colonos israelíes. Además de esto, también una frontera, por decirlo así, que está siendo construida por el Estado israelí. Algo de estas dos cosas no están siendo reconocidas por el derecho internacional público ni por Palestina. Ahora bien, el Estado palestino se divide en dos partes, una que es Cisjordania, que hace parte de Jerusalén, tierra sagrada, y la otra la Franja de Gaza. Estos dos territorios puntualmente son divididos por una línea que fue creada en 1949, que se dio lugar después de la creación del Estado israelí y también de la Primera Guerra Árabe-Israelí. También tener en cuenta, Cisjordania, como les dije con anterioridad, tiene en sí a Jerusalén una tierra sagrada tanto para musulmanes, para el pueblo judío y para los cristianos. Digamos que es una ciudad, en este caso, peleada y por este caso un punto del conflicto principal que estamos tratando. Posteriormente, la Franja de Gaza fue tomada en 1967 en una guerra por parte de los israelíes y fue entregada en el año 2005
aunque tenemos un pequeño problema porque en esta franja hay una limitación tanto aérea, terrestre y marítima, y hay una gran prohibición en cuanto al tema de bienes, servicios y paso de personal. Y por último, el grupo Hamas, un grupo radical palestino, ha estado en desacuerdo por los acuerdos que han hecho el Estado israelí y el pueblo palestino. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta para Edwin Gaitán. ¿Cumplen Israel y Palestina los elementos esenciales para ser considerados estados soberanos por parte de la comunidad internacional? Buenas noches nuevamente. Bueno, para contextualizar a nuestro querido público, el derecho internacional ha plasmado 4 requerimientos para la formación de un nuevo Estado, como lo es la población, el territorio, la capacidad de relaciones internacionales y un gobierno efectivo. Iniciando principalmente por Palestina, podemos evidenciar que Palestina cumple con la parte del terreno, ya que hace gran presencia y dominio en todo lo relacionado a Cisjordania. Adicional a eso, en población, tiene alrededor de 10 millones de ciudadanos, entre los cuales están divididos palestinos y árabes. Y en el tema de relaciones internacionales, vemos como tiene una gran relación con Alemania, China, y Reino Unido. Adicional a eso, otros países. En el tema de gobierno efectivo, vemos que ellos no cumplen con ese requerimiento, porque ellos se atribuyen el territorio de la Franja de Gaza, pero no tienen un pleno control ni están presentes en todo este terreno, ya que una parte de este territorio los tiene controlado el Estado Israel. Y por otro lado, como lo dijo el doctor Haider, el grupo Hamas tiene más presencia en este territorio, generando que ellos no cumplan con el 4.º requerimiento, que es un gobierno efectivo. Gracias. Pregunta para Edwin Gaitán. ¿Por qué las fuerzas militares israelíes son tan desarrolladas en comparación con las de Palestina? Bueno, excelente pregunta. Teniendo en cuenta las capacidades que tiene el ejército israelí, vemos que son varios factores los diferenciales en cuanto al ejército israelí, palestino y otros en el mundo. Como principal elemento podemos ver la gran ayuda que genera Estados Unidos al ejército israelí en temas económicos y tecnológicos. Es por eso que Israel ha sido catalogado como el ejército con mayor defensa aérea, teniendo el domo de hierro. Ese artefacto, ¿para qué funciona? Ese artefacto funciona, ellos tienen un sensor, lo cual hace que cualquier proyectil o elemento aéreo que vaya llegando a su territorio lo acciona para que se explote en el aire, generando un menor daño en todo su suelo, en su territorio. Por otro lado, vemos que el servicio militar en Israel es obligatorio para todas las clases sociales. No importa si tiene dinero o no tiene dinero, todos deben prestar el servicio social. ¿Esto qué genera? Que todas las personas se sientan incluyentes y que luchen por una misma causa, a comparación de en Palestina, que solo se incorporan al ejército las personas que tienen mayor necesidad por un pequeño salario para sus familias, no por una razón específica por su país. También podemos ver que Israel es uno de los estados con mayor fabricación y transporte de armas. Un claro ejemplo de eso es que aquí en Colombia nosotros le importamos a ellos el fusil Galil, que hace referencia a la ciudad de Galilea, que es una ciudad de estado israelí. Otro factor que vemos del ejército israelí es el tema del factor humano. ¿Esto qué quiere decir? A ellos les interesa mucho salvaguardar las vidas de sus soldados. No importa que tengan una pérdida económica o de tecnología en el momento, lo importante es salvarle la vida a ellos. Un claro ejemplo de esto es que cuando están construyendo sus vehículos para la guerra, en vez de colocarle el motor en la parte de atrás del vehículo y que sean impactados de frente, el vehículo siga funcionando. En cambio, el ejército israelí lo que hace es que coloca el motor al frente del vehículo, cosa que al ser impactados de frente se daña el vehículo, pero no mueren sus tripulantes.
Esto lo que hace es que tenga una capacidad humana más grande y que estos soldados se sientan comprometidos con su país al ver que su país está siendo comprometidos con ellos. Gracias. Pregunta para Haider Melgar. ¿Cuáles son las principales causas que mantienen el conflicto entre palestinos e israelíes? Bueno, principalmente vamos a comenzar por el tema de la creación de un Estado palestino independiente. Digamos que esa sería una primer causal en el conflicto que estamos tratando y que no se ha dado solución pues en un largo lapso de tiempo. Posterior a esto también vamos a encontrar una barrera que mencioné con anterioridad que ha creado el Estado israelí en territorio palestino, algo que es rechazado directamente por el derecho internacional. Posterior a esto vamos a tratar 4 temas que para mí son irreconciliables. ¿Qué 4 temas? Primer tema, Jerusalén. Jerusalén, como ya decía con anterioridad, es concebido como una tierra santa. Esta tierra santa la reclama Israel por haberla invadido en 1967, reclaman la soberanía sobre esta. Pero pues como bien sabemos, esto va en contra de, digamos, las normas del derecho internacional público, entonces por esta misma forma también va a ser rechazada. Y por parte de los palestinos también están buscando desde antes de 1947 que esta fuese su capital. Segunda causal, encontramos los temas territoriales y fronterizos. Lo que nos dice Palestina es que quiere que su territorio, sea toda esta parte rojita que vemos acá en el mapa, sea un territorio palestino. Pero ¿qué pasa? En la guerra de 1967, toda esta parte roja que era territorio palestino se perdió por la guerra y comenzó a ser territorio israelí. Posterior a esto encontramos el tercer tema que va encaminado a los asentamientos ilegales. ¿Qué son los asentamientos ilegales? Fue una disposición que tomó el Estado israelí de ir a militarizar territorio palestino y comenzar a establecer población israelí, ¿sí? Después de esto encontramos lo último, que es el tema de los migrantes palestinos. Hasta el momento encontramos aproximadamente 10.6 millones de inmigrantes palestinos que buscan entrar a territorio israelí. Pero ¿qué dice este territorio israelí? Dice, no los vamos a dejar entrar porque perdemos credibilidad como Estado judío. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta para Adam Gómez. ¿Por qué no han funcionado los acuerdos de paz entre Israel y Palestina? Muy buena pregunta. Los acuerdos firmados a lo largo de la historia entre Israel y Palestina no han sido efectivos y no se han cumplido por 3 factores. El primero, el factor territorial. Israel tiene un ánimo expansionista que desde su creación no ha frenado. Todo el tiempo busca expansión territorial. El segundo, el contexto religioso. En el contexto religioso pues converge 3 religiones en la zona de Jerusalén. Si Palestina e Israel tienen algo muy claro, es que todo puede ser negociable menos Jerusalén. Jerusalén no hace parte de ninguna negociación y son radicales los dos en este tema. Y el siguiente tema es el contexto histórico. Los palestinos provienen de los filisteos y dicen haber estado en el territorio por más de 3000 años. Y los judíos provienen de los hebreos y dicen que es la tierra prometida por Dios. Siguiente pregunta. Pregunta para Adam Gómez. ¿Cuál ha sido el papel de la ONU y su jurisdicción en este conflicto? Realmente el papel de Naciones Unidas en este conflicto ha sido parcializado en favor de Israel. ¿Por qué? Porque desde la resolución 181 de 1947, para Palestina fue declarada la catástrofe árabe
así se dio el nombre a esta resolución, por la afectación, por la pérdida de territorio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas las resoluciones que se han expedido, tanto del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General, de la Comisión de Derechos Humanos, ninguno ha sido acatado por parte especialmente de Israel. Las decisiones tomadas, por ejemplo, en el reconocimiento de Israel como un Estado, parcializa hacia un lado, inclina la balanza en favor de Israel por parte de Naciones Unidas. Pregunta para David Álvarez. ¿Cuál ha sido la posición del Estado colombiano frente al conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, la posición del Estado colombiano ha sido muy activa desde 1947, cuando la ONU quiso pues implementar esta partición del Estado palestino. El entonces embajador de Colombia ante la ONU, el doctor Alfonso López Pumarejo, argumentó en su intervención ante la Asamblea General que el territorio de Palestina no fuera dividido, sino que siguiera controlado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y que tanto palestinos como judíos convivieran en un mismo territorio en pro de que no se presentara ningún tipo de conflicto entre ambas partes, y que Jerusalén pues estuviera al mando de un gobierno especial controlado por alguna delegación de las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasó? Pues la resolución de la ONU se llevó a cabo, se emitió, y finalmente pues el territorio palestino fue partido en partes iguales, pero pues el gobierno colombiano digamos que fue distante en esta decisión. Finalmente pues en 1949 el Estado colombiano reconoció a Israel como un Estado soberano, y desde entonces pues han tenido unas negociaciones internacionales estables, unas relaciones diplomáticas duraderas y en términos generales muy buenas. Sin embargo, pues esto no le ha desmeritado al gobierno colombiano para en las intervenciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas dar su punto de vista en cuanto a la invasión de territorio por parte de Israel a Palestina. El Estado colombiano ha sido enfático en rechazar pues este tema de la invasión de territorio, teniendo en cuenta pues de que en ojos del derecho internacional público, la invasión de territorio, obtener territorio por la fuerza pues es considerado ilegal. En cuanto al tema de Palestina, se remonta digamos ese reconocimiento como un Estado soberano hasta el gobierno de Ernesto Samper, cuando el presidente Ernesto Samper visitó la ciudad de Ramala, digamos que se dieron esas primeras puntadas para que se reconociera a Palestina como un Estado soberano. Luego, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 3 días antes de que terminara su mandato, el 3 de agosto de 2018, a través de un acto unilateral, reconoció a Palestina como un Estado soberano. Y este reconocimiento fue ratificado por el gobierno de Iván Duque, y hasta la fecha pues se reconoce a Palestina como un Estado soberano. ¿Qué sigue después de este reconocimiento? Le compete pues al Estado colombiano sugerir una política en aras de buscar una solución entre ambas partes, es decir, buscar un acercamiento entre palestinos e israelíes para poner fin al conflicto y establecer una paz duradera en este territorio. Pregunta para David Álvarez. ¿Cuál cree que debe ser la solución pacífica para terminar este conflicto? Bien, esa es la pregunta principal que nos reúne la noche del día de hoy, y sin embargo pues es una pregunta bastante compleja. ¿Qué pasa? El conflicto entre israelíes y palestinos es una cuestión sub generis. ¿Qué quiere decir esto? Es una cuestión muy particular y peculiar, es decir, hay unas connotaciones especiales que no se han vivido en ningún otro conflicto en el mundo. Sin embargo, lo que no deja que se establezca una negociación para ponerle fin al conflicto es la voluntad de las partes. ¿Por qué motivo? Por un lado encontramos a Israel construyendo un muro
en territorio que fue invadido y debido a esa construcción que está realizando, la ONU le solicitó a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva acerca de ese muro, cuáles eran esas, digamos, las consecuencias que podría traer levantar ese muro para aislar a la población palestina. La Corte Internacional de Justicia se pronunció en el año 2004 e indicó que el muro era ilegal, porque violaba el derecho internacional humanitario, los derechos civiles de la población palestina y violaba también la libre determinación que tiene el pueblo palestino para desarrollarse libremente sin ningún tipo de persecución. Pero ¿qué pasa? Las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia no tienen fuerza vinculante, es decir, no son de obligatorio cumplimiento. Entonces, en ese orden de ideas, le compete, digamos, al Estado israelí tomarlo como un consejo si quiere llegar a tener alguna resolución al conflicto, pero únicamente pues la decisión no la toma el Estado de Israel, también tiene pues que haber voluntad por parte de Palestina. Tienen que terminar los ataques aéreos, las crueldades pues que también cometen los palestinos, porque, vuelvo y lo recalco, si no hay una voluntad de las partes, sencillamente no se va a llegar a ningún acuerdo para poner fin al conflicto. En ojos del derecho internacional público se podrían sugerir varias formas alternativas para la resolución del conflicto. Podría ser una mediación, podría ser un arbitraje internacional o, por qué no, un litigio internacional ante la Corte Internacional de Justicia. Pero acá hay otro problema. Israel tampoco reconoce la competencia que tiene la Corte Internacional de Justicia, entonces vuelve y juega el tema de la voluntad de las partes. Hasta que las partes no se pongan de acuerdo, sencillamente el conflicto seguirá y no va a haber una solución definitiva. Muchas gracias por su acompañamiento la noche del día de hoy y nos veremos en una nueva presentación, una nueva transmisión de Pregúntale a la OTI. Muchas gracias.